Buenos días a todos y bienvenidos a este desayuno del Foro Competencia, que es bastante especial por varios motivos, y entre ellos es de que cumplimos 25 años desde que esto arrancó. En uno, los desayunos no eran virtuales, eran presenciales, y ya dice bastante el tema de que nos juntamos en un lugar en un bar que se llamaba antes Paraíso, y hoy en día se ha convertido en un supermercado chino. Entonces, si eso muestra un poco los tiempos de cambio que hemos vivido en estos 25 años. Hoy en día ya somos más de 2.200 los que estamos en el foro, de más de 20 países, y asimismo hemos hecho más de 210 desayunos, 10 coloquios, y antes teníamos los debates online, que hemos tenido más de 60, así que nos hemos juntado bastante, y eso es lo bueno. Siempre el objetivo ha sido que sea un ámbito de encuentro entre el sector público, privado y académico, y creo que se ha logrado. Digamos, la buena respuesta que hemos tenido para este desayuno es un ejemplo de eso, y tenemos la enorme generosidad de tener un panel de lujo hoy. Tenemos a Eduardo Montamat, que es el presidente de la Autoridad Nacional de Competencia en Argentina. Diogo Andrade se tuvo que bajar lamentablemente a último momento porque se le demoró su vuelo a Brasilia, con lo cual pide las disculpas del caso. Tenemos también a Nicolás Rojas, que es el presidente del Tribunal de Libre Competencia de Chile. Tenemos a Cani Fernández, que es la presidenta de la CNMC en España. Tenemos a Andrea Marván, que es la presidenta de la Autoridad Nacional, Comisión Nacional de Antimonopolio en México. Y tenemos a Nuno Rodríguez, que es el presidente de la Autoridad de Competencia de Portugal. Sin más, vamos a hacer dos vueltas. Una primera vuelta va a ser sobre una mirada retroactiva de cuáles han sido los principales cambios que se han visto en sus respectivos países, y después, la segunda vuelta, iremos con respecto a una visión prospectiva de cuáles son los principales desafíos que cada uno de los expositores ve eh, hacia adelante. Así que sin más, Eduardo, todo tuyo. Bueno, buenos días. Gracias, Julián, por convocarnos a este momento tan importante para esta idea que tuviste y que pudiste ponerla en práctica y desarrollarla en su momento. Me acuerdo que participé del primero, que fue en Open Door, creo, ¿no? Ese primer encuentro, digamos, donde éramos algunos pocos, pero estas discusiones siempre han sido muy enriquecedoras. Es muy importante para las agencias conocer también la visión del sector privado, de quienes estamos en el foro de competencia, en definitiva, de los que estamos, digamos, de un lado y del otro. Yo después estuve del otro y ahora volví a estar de este lado, así que sé muy bien claramente cuáles son las urgencias que se tiene de los dos lados, ¿no? Eso por un lado. Así que muchas gracias por invitarme, muchas gracias a los compañeros que me están acompañando, muchos, casi todos ellos amigos de ahora y de antes también. Así que bueno, también, para mí también un honor poder compartir este panel. Vamos al grano. Después les voy a pasar yo mi libro, que trae una reseña de todas las vicisitudes y avatares que pasaron para la defensa de la competencia en Argentina. Nosotros somos un país de avanzada en las leyes de defensa de la competencia, y no sé si tanto en la aplicación de las mismas, pero digamos, siempre hemos tenido esa idea, digamos, de la defensa de la competencia desde hace muchísimos años, y pasó por distintas etapas. La primera ley de defensa de la competencia argentina es de 1923. Imagínense, hace poco se cumplieron más de 100 años de la primera ley. Eso fue modificándose con el tiempo. Las primeras leyes eran, digamos, tenían como origen o inspiración las Sherman Act, como seguramente la gran mayoría de las leyes de esa época. Y después las otras leyes que salieron, digamos, a partir
un proyecto de ley de los años 60, recién creada la Unión Europea, lo que hoy es la Unión Europea. Digamos, la ley ya tenía más una naturaleza de tipo europeo, ¿no? Porque uno de los autores admiraba esa construcción magnífica que fue, en términos legislativos y políticos, la Unión Europea de hoy. Entonces, un poco esos son los perfiles de las leyes argentinas. Por un lado, las primeras de neto perfil americano, las dos son 5, la tercera y la cuarta claramente europeas, y la quinta, que es la última, la que estamos aplicando ahora, tiene una mezcla, digamos. Entonces, ese ha sido un poquito el derrotero que han seguido las normas de defensa de la competencia argentina. Hoy, con una gran alegría, estamos realmente muy conformes, muy satisfechos, porque las dos últimas leyes, la cuarta y esta última, la quinta vendría a ser, consagraban un tribunal independiente de aplicación de las leyes de defensa de la competencia. Fue un anhelo que se postergó por 26 años. Muchos de los funcionarios que me precedieron tuvieron la intención de concretar este progreso institucional, y por distintos motivos, Argentina por ahí tiene algunas cuestiones medias cíclicas en términos políticos y económicos, entonces no se pudo concretar. Felizmente ahora, el año pasado, se llevó adelante un concurso sumamente extenso, agotador y realmente muy competitivo. Se postularon, rápidamente les digo, la nueva agencia se compone por un tribunal de 5 miembros y 2 secretarías, una de concentraciones y otra de conductas anticompetitivas. Bueno, se presentaron 109 personas al concurso, con lo que digamos, queda expuesto el interés que había de por lo menos participar. Obviamente que en un primer periodo, digamos, fueron eliminados muchos por una cuestión de antecedentes, pero quedamos cerca de 50 personas en condiciones de seguir, avanzar a la segunda etapa. Total es que, como les decía, fue tan agotador y extenso el proceso de selección, que finalmente terminamos en el último, para la entrevista final, terminamos algo así como menos de 10 personas. Constituido el tribunal, comienza y se desatan una serie de cuestiones que estaban pendientes, ¿no? Algo tengo que decir. Como esto fue, digamos, una cuestión que se planteó en el momento en el que a mí me ofrecen la presidencia de la anterior comisión, yo dije, mire, yo lo único que quiero es que se cumpla con la ley y que llamen al tribunal. Una cosa que iba en contra de mis intereses, porque perfectamente lo podría haber perdido el concurso. Entonces, pero realmente uno, cuando cree en la institucionalidad, deja sus cuestiones de lado, sus cuestiones particulares, y piensa más en el desarrollo de este tipo de cosas que son tan importantes para un país. La cuestión es que alargamos con nuestra primera institucionalidad, digamos, y todo esto tiene un proceso de desarrollo que no es fácil, porque hay cuestiones administrativas, el Estado siempre es muy burocrático, necesitamos tener, digamos, nuestros propios fondos, manejar nuestro propio presupuesto y tener nuestra propia identidad, digamos, financiera. Eso lo estamos logrando, ya están saliendo, digamos, las normas administrativas, que no son fáciles, ya les digo, porque además en la política actual del gobierno actual, nuestro organismo es una verdadera rareza, porque la idea ha sido, digamos, empezar a centralizar las organizaciones contables y financieras de los distintos organismos. Pero nuestra ley nos acompaña en eso, así que fue, digamos, una conversación que hemos tenido con el ministro para decirle, mire, bueno, nosotros entendemos que la política, a los efectos, digamos, de ajustar algunos gastos del Estado innecesarios y duplicar funciones, se estaba realizando antes. Nosotros necesitamos tener nuestro propio presupuesto, manejarnos realmente de manera independiente. Así que bueno, en eso estamos.
hemos avanzado bastante. Hay algunas cuestiones técnicas, digamos, administrativas que no vale el caso mencionar, pero que son muy importantes, que es, por ejemplo, tener, digamos, un número con el cual nosotros disponemos, tenemos a donde ahí se deposita el presupuesto nuestro y a partir de ahí, digamos, nosotros ya nos podemos desenvolver como una autoridad independiente. Eso en términos, digamos, burocráticos, ¿verdad? Que no es menor. El cargo del presidente tiene, digamos, esa carga adicional que es llevar la parte administrativa de un organismo. Y que realmente, les digo, lleva tiempo, esfuerzo y muchas veces no son muy agradables, digamos, esas reuniones donde uno está peleando presupuestos y distintas otras, y otras cosas que hacen a la cotidianidad del organismo. Básicamente, la institucionalidad por sí sola no resuelve los problemas. ¿Qué quiero decir? Que la institucionalidad, para que se legitime, para que se convalide frente a la sociedad, debe mostrar resultados. Si no muestra resultados, no importa si es una comisión dependiente o independiente. Lo que importa es que, digamos, pueda mostrar a la sociedad resultados. Y en ese sentido, también nos hemos puesto la camiseta de decir, bueno, mostremos que por algo esperamos 26 años. Hay en estas estadísticas que yo les voy a mandar, digamos, en unos slides que hemos preparado, bueno, básicamente, a ver, leo alguna para no aburrirlos, digamos. Hemos duplicado la cantidad de resoluciones mensuales en términos de concentraciones económicas. Pasamos de 7, bueno, la más alta fue en el 2019, la segunda fue en el 2024, ya con nuestra gestión también. Bajamos en el 2025 por el tema de justamente que estábamos muy concentrados con el tema del organismo y volvemos a subir de una manera exponencial en el año desde que arrancó la gestión y estamos prácticamente hemos duplicado la productividad del área, ¿no? Y digo duplicado la productividad del área porque lo hacemos en relación a la cantidad de personas y digamos, de fondos que hemos destinado para ese tipo de resoluciones, en esos términos, ¿no? O sea que con las mismas personas, incluso algunas menos en algún caso, hemos duplicado la cantidad de concentraciones. Y pasamos de tener 73 concentraciones activas a 26 actualmente. Vamos a decir una cosa, nos ayudó mucho el PROSUM, el procedimiento sumario, ¿no es cierto? Fue una reglamentación que la sacamos también en esta última gestión. Algo parecido también ha pasado con el tema de las conductas anticompetitivas. Es decir, también hemos aumentado rápidamente, digamos, la cantidad de resoluciones que vamos a sacar. Tenemos idea. Eduardo, un minuto. Tenemos idea, básicamente, de batir todos los récords de sanciones, digamos, o mejor dicho, de observaciones, para no llamarlo de una manera tan violenta, de observaciones a ciertas conductas anticompetitivas. Vamos a tratar de alcanzar hasta fin de año, tenemos los proyectos, digamos, que estamos discutiendo y estamos trabajando, de aproximadamente 5, 6, 7 conductas anticompetitivas, lo que va a ser un récord también en términos anuales desde la historia de la creación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia en 1980. O sea que vamos a batir un récord que tiene casi 50 años, ¿no? Ahí, digamos, esta es la presentación que les quería hacer de cómo estamos hoy. Y bueno, creo que en la segunda parte son los desafíos, ¿no? Buenísimo. Esa es la idea. Así que, bueno, espero que hayan tenido un panorama muy rápido de cómo estamos viviendo hoy, digamos, en la competencia en Argentina. Muy felices por esta conformación de este organismo independiente. Buenísimo, gracias Eduardo. Ahora cruzamos la cordillera y nos vamos a Chile. Nicolás. Hola, buenos días a todas y todos. ¿Se escucha bien? Que había tenido algunos problemas con audio hoy, más temprano. Bueno, ante todo yo quería agradecer a Julián por la invitación. Celebrar el aniversario del Foro Competencia es realmente significativo que llegara a un hito de esta magnitud, 25 años. Cualquier obra que alcanza 25 años
que no es propiamente producto, o sea, que genere ganancias económicas, tiene un valor en sí misma desde una perspectiva de la ayuda al crecimiento de la institucionalidad de competencia de los distintos países y así como para ciertas labores académicas y de estudio de esta materia. En Chile, una retrospectiva de los últimos 25 años muestra alteraciones bastante intensas. El hito fundacional, nosotros teníamos una ley, nuestra primera ley de competencias del año 59, pero la reforma relevante es del año 73, después del golpe de Estado, cuando se altera el sistema económico del país y se pasa propiamente a una economía de mercado sin o con una pretensión de un rol del Estado bastante menos significativo que el que había tenido en décadas anteriores. Luego, las principales reformas, decíamos, en los últimos 25 años son dos reformas iniciales. Una del año 99, que fortalece a la Fiscalía Nacional Económica, que le entrega más personal y más presupuesto para poder hacer investigaciones más profundas. Y luego la más importante, creo, es la del año 2003, que creó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que coincidió con el ingreso de Chile a la OECD. Y que fue un organismo que reemplazó las antiguas comisiones antimonopolio, que operaban como órganos administrativos para el control de las infracciones de competencia, y consolidó que en Chile tengamos un sistema bifurcado, donde existe una agencia administrativa que investiga, pero que no tiene facultades para imponer sanciones, y en lo más particular del sistema chileno, que tiene un tribunal, o sea, que se entiende que es un tribunal colegiado, especializado, que forma y no forma parte del Poder Judicial en algún sentido. No, se entiende un órgano judicial, pero no pertenece a la estructura orgánica del Poder Judicial chileno, está separado. Y con una instancia de revisión de sus decisiones por parte de la Corte Suprema de Justicia. Eso significó, frente a la institucionalidad anterior, que eran comisiones administrativas que tenían una cierta estabilidad, pero que funcionaban bastante precariamente, fue la creación de una institucionalidad especializada, que es permanente, que de inmediato dio lugar a una mayor sofisticación del análisis de las conductas relacionadas con el derecho de la competencia. Reformas posteriores han mejorado elementos en el combate a la colusión, principalmente, con la introducción de la delación compensada y de las medidas intrusivas de allanamiento y interceptación telefónica el año 2009, y la revisión de las sanciones y de los tipos de conductas infraccionales en el año 2016. Esa misma reforma del año 2016 también implementó un sistema administrativo de notificación de operaciones de concentración, que quedó en manos de la agencia administrativa de la Fiscalía Nacional Económica, lo que ha permitido otorgar un alto grado de certeza jurídica en plazos cortos en ese tipo de operaciones en nuestro país. En lo sustantivo, en estos años, el desarrollo principal podríamos mencionar que es el reenfoque del sistema chileno desde los abusos de posición dominante hacia una primacía del combate a los carteles y a la colusión. Históricamente, la jurisprudencia chilena de derecho a la competencia se centraba en la noción de abuso, que podía entenderse natural dentro de mercados pequeños con pocos actores, donde uno de ellos contaba con posiciones más o menos de poder. Entonces, la gran mayoría de las acciones que se presentaban eran acciones de abuso. Sin embargo, en 2009, tras un caso de cartel bastante mediático entre tres cadenas de farmacias, donde una de ellas confiesa, se produce un impacto enorme en la opinión pública chilena que permitió que se aprobaran rápidamente muchas reformas legales, las que mencionaba anteriormente, de la delación compensada principalmente, y puso en primer plano del derecho de la competencia el combate a la colusión. Generó una indignación muy importante en la opinión pública nacional. Se entregaron a la Fiscalía las herramientas necesarias para perseguir carteles en forma eficaz, y de ahí el gran trabajo de este organismo ha sido en esta materia, y ha sido en general exitoso en sus acciones ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Por su parte, el tribunal
que tiene una composición mixta entre abogados y economistas, también ha permitido que las conductas se vayan, el análisis de la conducta se ha ido refinando con un componente económico bastante importante en la forma en que construimos las infracciones. Y finalmente yo creo que lo que nos faltaba en el sistema era la posibilidad de imponer multas que realmente fueran disuasivas, y eso se logró con la reforma del 16 y estamos viendo los frutos actualmente, donde los montos de las sanciones en los últimos 5 o 7 años se han incrementado en forma muy importante, generando yo creo que realmente por fin un efecto disuasivo para, para los distintos agentes que operan en el mercado. Y eso es lo que podía decir en 5 minutos tenía, ¿no? Se agradece mucho la puntualidad. Y ahora vamos a Cani, con qué ha pasado en España. Hola, muy buenos días a todos, buenas tardes a los que estamos aquí, en particular Nuno y yo, los demás creo que sois todos buenos días. Y oyendo los orígenes de lo que es el derecho de la competencia o la aplicación de de la política de competencia en vuestras jurisdicciones, me tengo que yo también retrotraer al origen. Y el origen es el Tribunal de Defensa de la Competencia en España, que desde 1963 hasta el 2007 es el que adjudica todas las cuestiones en materia de defensa de la competencia. Teníamos el Servicio de Defensa de la Competencia entonces, que estaba integrado en el Ministerio, es decir, era una estructura que es bastante clásica en muchas jurisdicciones, un servicio que instruye, que forma parte de la maquinaria del gobierno, y uno que decide, que es un tribunal que en aquella época se consideraba tan independiente como para poder plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia en Luxemburgo, cosa que hoy, por ejemplo, la CNMC no puede. En la famosa sentencia ASNEF-Equifax. En el año 2007 se adopta una nueva ley de defensa de la competencia y se crea la Comisión Nacional de la Competencia, que dura hasta el 2013. Eso sí que ya es un organismo independiente e integrado, donde instrucción y decisión están en un único organismo, si bien hay una separación muy, muy estricta entre instrucción y decisión. En el 2013 es cuando se crea la actual CNMC, es decir, se aglutinan todos los reguladores sectoriales existentes en aquel momento junto con la autoridad de competencia, y es lo que es hoy la CNMC, que aglutina además de competencia sectores como la energía, las telecomunicaciones, audiovisual, postal, transporte, tarifas aeroportuarias, y algo muy importante con esa ley del 2013 es que se dota a la autoridad, a la CNMC, de una muy potente actividad de promoción de la competencia, que en las leyes anteriores había sido una labor no específicamente identificada de forma muy clara, pero que a partir del 2013 va a tener una importancia capital, porque no solamente nos va a permitir informar de todos los proyectos normativos, legislativos de todos los niveles, sino además impugnar ante los tribunales normativa de rango inferior a la ley cuando crea obstáculos a la actividad económica y no solo a la competencia. Y a pesar de ser una de las grandes desconocidas, diría que ha sido uno de los elementos de juego que han cambiado muchísimo la concienciación de la política de competencia en España. Al mismo tiempo que se iban reforzando los poderes de la autoridad en todo este periodo de tiempo, lo que cambia también de forma radical es la forma en la que la cultura de competencia evoluciona. Y voy a dar unos datos para ilustrar, por ejemplo, en materia de infracciones de competencia, en nuestro artículo 1 o el 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, acuerdos o decisiones de asociaciones de empresas o recomendaciones colectivas. Estuve haciendo un análisis de los últimos años, desde el 2010 en adelante, y observamos cómo en el periodo entre el 2009, para hacer un año, o sea, una década, hasta el 2019, una cuarta parte de las resoluciones sancionadoras por artículo 1 fueron recomendaciones colectivas, 38 de un total de 146. Esta práctica hoy ya ha desaparecido del espectro sancionador de la CNMC,
lo cual ya es un gran cambio, porque es una práctica que es típica de una economía con sectores claramente cartelizados, donde las asociaciones en realidad son puros reguladores de carteles sectoriales. Esto ya ha desaparecido, ya no observamos prácticas de este tipo. Y otro dato muy importante es que de aquellas 38 sanciones, solamente una quinta parte requirió inspección. Eran tan evidentes las infracciones y estaban tan claramente especificadas que no hizo falta ni siquiera una inspección sorpresa de las que hacemos habitualmente. Ha cambiado radicalmente el panorama. A fecha de hoy tenemos muchas menos incoaciones, mucho más difíciles de hacer. Las empresas se han sofisticado mucho más. Cuando intentamos ir en inspección encontramos muchísimas menos evidencias. En algunas ocasiones incluso ni encontramos evidencias. En paralelo y por el medio tuvimos el florecimiento de las solicitudes de clemencia, que también han decaído ahora. Con lo cual, lo que hemos visto es una evolución en una mayor concienciación en competencia en general en la economía y una mayor sofisticación en aquellas empresas que siguen infringiendo o las que están infringiendo, lo cual nos obliga a cambiar de forma radical nuestra forma de concebir la forma de actuar ante restricciones o operativas de restricción de competencia. De ahí que en los últimos 6 años hayamos impulsado de forma considerable todo lo que tiene que ver con herramientas de detección de oficio. Esto es algo de lo que hablaré en la segunda parte, por lo que son los retos de futuro, porque estamos allí. Y termino solamente con una referencia a que ese grado de complejidad que observamos en las infracciones de competencia, en acuerdos, etcétera, lo observamos igualmente en las otras prácticas en abuso de posición de dominio, cada vez están más sofisticadas, a pesar de que nosotros favorecemos la investigación de abusos explotativos, porque nos acercan mucho más al consumidor, sea consumidor industrial o consumidor final. Y en materia de concentraciones también observamos una complejidad mayor. Si hacemos un análisis de los últimos años, España tiene, al igual que Portugal, un umbral de cuota de mercado, lo cual nos hace captar cualquier operación que tenga más de un 30% de cuota de mercado. Y hemos visto cómo la complejidad en las operaciones, la consolidación industrial, en particular estos últimos 6 años después de la crisis sanitaria, después crisis económica y las dos guerras que hemos sufrido, cómo esa consolidación industrial hace que haya muchas más fases 2 y muchas más autorizaciones con compromisos o con condiciones e incluso alguna prohibición. Es decir, sofisticación en general, y no voy a tocar, porque Nuno también seguro que lo va a abordar, cómo a las autoridades de competencia se nos está pidiendo además un cambio de objetivos o una integración de objetivos en todo lo que hacemos, en esa tendencia que observamos todos mundialmente, pero en particular a nivel de Europa. Y creo que aquí me quedo y ya hablamos después de los retos. Buenísimo, gracias, Cani. Andrea, ¿ha pasado algo en México? Casi no. Primero que nada, querido Julián, muchas felicidades y muchas gracias por la invitación. Además, me da mucho gusto compartir este panel con colegas que quiero y que aprecio y que siempre es un gusto verlos, aunque sea a través de una pantalla. En México ha pasado bastante. Un dato curioso que probablemente solo los mexicanos que están conectados sepan, el derecho a la competencia o la lucha antimonopolio existe en la Constitución mexicana desde 1857. Estaba ahí perdido en la Constitución mexicana un artículo el cual prohibía los monopolios y las prácticas monopólicas. Ese artículo, digamos que permaneció prácticamente letra muerta hasta que llegó la negociación del Tratado de Libre Comercio con México, Canadá y Estados Unidos en los años 90, cuando era del boom de la globalización. Un poco lo que pasa o lo que pasó en otros países y bueno, a raíz de eso se crea la primera Comisión de Competencia en México en el año 93. Insisto, la razón por la que se creó, digamos, fue una exigencia, un requisito para que Estados Unidos y Canadá firmaran el Tratado de Libre Comercio con nuestro país. A partir de ahí se crea la comisión y digamos que ha tenido varios hitos en los que ha ido avanzando. En un principio las multas eran muy bajas, y entonces tuvo muchos avances para aumentar las multas, para que estas multas un poco
como decían previo a mí, como decía Nicolás, para que fueran realmente disuasivas las multas que se impusieran, también para tener un control previo de concentraciones. Se tuvieron también avances para que las colusiones o los cárteles fueran no solamente sancionados administrativamente, sino también que tuvieran sanciones penales. Y bueno, se tuvo varios avances hasta el año 2013, en el que el año 2013 se creó una autoridad que era constitucionalmente autónoma. Se creó un regulador sectorial de telecomunicaciones, además que tenía competencia exclusiva en materia de competencia o para aplicar la ley de competencia en telecomunicaciones y radiodifusión, y se creó una autoridad de competencia, insisto, con una autonomía a nivel constitucional, y así operó hasta el año pasado. Hay que decirlo, digamos que esta autoridad creó mucha especialización en la materia, sobre todo al interior de la comisión, tuvo muchos avances en la materia y a raíz de un cambio de visión, digamos, del Estado, en el que no solamente se creó la autoridad de competencia como este órgano constitucionalmente autónomo, sino que también se tenía una autoridad de transparencia, se tenía una autoridad reguladora de energía, se tenía la autoridad de telecomunicaciones, se tenía, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que hubo un cambio de visión en el que se veía o se creía que estas instituciones estaban demasiado aisladas. Si bien habían alcanzado unos niveles de independencia y de autonomía muy altos, se veían un poco aisladas del Estado como sí, porque no pertenecían ni al Poder Legislativo, ni al Poder Ejecutivo, ni al Poder Judicial. Entonces, en el año 2024 más o menos empezó, digamos, una contrarreforma a estos organismos constitucionalmente autónomos para volverlos, digamos, organismos reguladores. Me voy a enfocar solamente en el caso de competencia. El caso de competencia lo que ahora dio es un rediseño de la autoridad de competencia que se asimila mucho y que hay que decirlo, está inspirado y está basado en directrices que se han establecido para diseños de otras autoridades de competencia, como se hace en la Unión Europea. Es decir, ciertas directrices para garantizar que estas autoridades sean independientes, sean técnicas, sean autónomas, pero que sí pertenezcan al aparato del Poder Ejecutivo, garantizando también, por supuesto, su independencia presupuestaria. Entonces, en el año pasado, alrededor de julio del año pasado, se modificó sustancialmente la ley de competencia en México. Hay que también decirlo, eso no implicó un desconocimiento de una autoridad de competencia a nivel constitucional. Se sigue reconociendo que existe una autoridad de competencia a nivel constitucional, que tendrá independencia técnica, operativa, etcétera. ¿Y cuál es, a grandes rasgos, porque sé que tenemos poco tiempo, los cambios principales? Se mantuvo un órgano colegiado, un órgano con presupuesto propio, un órgano cuyo máximo órgano de decisión. Nosotros en México somos una autoridad administrativa al aplicar la ley de competencia, no una autoridad de tipo judicial, un poco como funciona en Chile. Se mantuvo que el máximo órgano de decisión fuera un órgano colegiado. Quienes integramos ese órgano debemos de tener y contamos con experiencia y somos expertos en la materia. Se mantuvo también algo que mencionaba Cani hace poco, que es muy relevante, una separación entre la autoridad que investiga y la autoridad instructora. Esto para garantizar, digamos, para garantizar total imparcialidad. Y si bien ahora la autoridad de competencia se encuentra dentro del aparato del Poder Ejecutivo, pues insisto, tiene ciertas características o cualidades que no entraré yo a detalle, pero basadas en las mejores prácticas internacionales para garantizar que sea independiente, que sea técnico, que cuente con su propio presupuesto, etcétera. Algunos otros cambios también relevantes: se aumentaron aún más las sanciones. Las sanciones previas de la COFESE, aun cuando se estaban imponiendo ya las máximas en cuanto a la COFESE, que era el 10% de los ingresos de las empresas, no alcanzaban el daño causado. Entonces también se aumentaron las sanciones tanto para colusiones como para abuso de dominancia. Y otro tema importante que digamos que yo lo podría decir como que fue no quiero decir experimento, pero fue un arreglo peculiar anteriormente, en el que contabas con la autoridad de competencia y una autoridad reguladora, pero que también veía telecomunicaciones y radiodifusión. Pues ahora tenemos una sola autoridad de competencia encargada de aplicar la ley de competencia en todos los sectores de la economía. Creo que hay un micrófono. ¿Tienen arepita? No sé si lo podamos silenciar, Julián. Ya, creo que ya está. Em, otra, sustancialmente, digamos, en cuanto a qué se sanciona, qué se investiga
etcétera. Eso no cambió, pero sí también ahora se espera de la autoridad de competencia que sea más rápida y que sea más ágil, por lo que ahora tenemos, digamos, unos mucho menores plazos. Entonces, a grandes rasgos, esta autoridad, ¿cómo quedó? Insisto, es una autoridad que tiene un diseño único dentro del Poder Ejecutivo, porque es un órgano colegiado, pero dentro de ese órgano colegiado no está dentro del poder de decisión ni de revisión ningún ministerio o ninguna secretaría de Estado. Es una autoridad con poderes bastante fuertes y facultades muy fuertes porque tiene mayores sanciones de las que se tenía, pero también un mandato de ser muy ágil y no, digamos, de tener la innovación ni de tener el desarrollo, y por ello se le acortaron los plazos. Creo que con eso lo dejo porque sé que tenemos poco tiempo. Y es una pequeña embarradita, diríamos los mexicanos, de los cambios y la evolución de la aplicación de la ley de competencia que ha tenido nuestro país. Muchas gracias, Andrea. Nuno. Hola, buenos días a todos y buenas tardes. Acá es un placer estar aquí con mis amigos de América Latina hablando en mi portuñol. Lo saben que yo no hablo bien el español, pero intento de hablar un poquito. Bueno, es un honor participar aquí el desayuno de Foro Competencia, el desayuno virtual, y enhorabuena al Foro Competencia por el 25 años de este foro, que es un foro importante para que todos, la comunidad de competencia pueda hablar y compartir sus experiencias. Bueno, hablando un poco de la experiencia de Portugal, yo creo que Karen ha dicho ya mucho, pero yo creo que es importante de referir también a mis amigos de América Latina la diferencia que tenemos de Europa entre la aplicación del derecho europeo de competencia y el derecho nacional de competencia. Nosotros hemos tenido una gran revolución, lo llamo así, en 2003, con la aprobación del Reglamento 1 de 2003, que ha permitido lo que se llama en Europa la aplicación descentralizada del derecho a la competencia. Y de esa forma, las autoridades nacionales de competencia hoy pueden aplicar el derecho europeo, pueden aplicar el artículo 101 y 102 del tratado en nuestra actividad. Claro que la Comisión puede sacar los casos y proseguir con los casos que sean empezados por las autoridades nacionales, pero que ha sido un importante paso que la Unión Europea ha dado en 2003, con la aprobación del Reglamento 1 2003. Y con ese reglamento han sido creadas muchísimas autoridades nacionales por toda Europa. En todos los países tenemos 27 autoridades y también en Portugal. La autoridad de competencia de Portugal empezó en ese año de 2003, aunque en el pasado ya teníamos el Consejo de la Competencia, pero tenía una competencia compartida con el Ministerio de Economía, que el Consejo decidía, pero las investigaciones seguían hechas por Dirección General que funcionaba en el Ministerio de Economía. Y por ese sistema que tenemos hoy es un sistema mucho más independiente, es un sistema que permite a la autoridad investigar y sancionar las prácticas anticompetitivas. Bueno, después en 2012 ha sido creado en Portugal un tribunal especializado de competencia. Hasta 2013 no lo teníamos, pero en 2013 empezó en una ciudad un poco cerca de Lisboa, a 100 kilómetros, la ciudad de Santarém, donde se encuentra ese tribunal especializado de competencia, y que ha sido un tribunal muy importante para el desarrollo del derecho de la competencia, yo diría en la Unión Europea, porque muchos de los casos de lo que se llama de reenvío prejudicial, los premier rulings, que se envían a la Corte de Justicia de la Unión Europea, parten del Tribunal de Santarém y de ese diálogo que se establece entre las Cortes Nacionales y la Corte de Justicia de la Unión Europea. Y por esos muchos casos que parece que ustedes conocen América Latina, caso Superboc, el caso EDP Sonae, y ahora un caso muchísimo hablado en Europa, que es el caso Tondela, que es un caso de mercados laborales en el derecho a competencia, han sido empezados por la Autoridad Portuguesa de Competencia y después disputados judicialmente y han dado lugar a esos reenvíos prejudiciales que ayudan a aclarar la aplicación del derecho europeo, y creo que ustedes lo conocen ahí en la América Latina. Entonces tenemos ahora ese sistema que es un sistema que funciona en red dentro de la Unión Europea, dentro de esta red SN, la European Competition Network, que permite que las autoridades y la Comisión Europea es una otra autoridad como las nuestras, somos 28 al final autoridades, se puedan compartir información sobre los nuevos casos, las decisiones, coordinar investigaciones,
apoyar mutuamente en las investigaciones, trocar informaciones y discutir asuntos de interés común. Bueno, después de todo eso, en 2019 se importa también referir la aprobación que ha sido hecha en la Unión Europea de la directiva SEN+, European Competition Network Plus, la directiva 2019-1, que ha sido muy importante para garantizar que las autoridades nacionales de competencia sean autoridades independientes con los recursos financieros y humanos adecuados. Esa directiva ha sido muy importante porque garantiza, por ejemplo, que los consejos de la administración no puedan ser destituidos por razones políticas, por motivos políticos, y asegura la inamovilidad de los miembros del consejo durante su mandato. Y por eso eso ha sido algo importante en el funcionamiento de la Unión Europea y para garantizar que nuestra misión sea cumplida. ¿Y cuál es nuestra misión? Bueno, hay aquí una discusión y que han empezado una discusión sobre cuál es la misión de una autoridad hoy, cuál es nuestro mandato. Podemos en nuestro mandato intervenir en cuestiones editoriales de los medios de comunicación social. Podemos intervenir en cuestiones ambientales. Podemos intervenir en los mercados laborales, por ejemplo. Yo creo que sí, sí esos temas están conectados con el bienestar del consumidor y al principio con la protección del proceso competitivo, que es la misión que debemos asegurar en la sociedad de competencia. Y yo hablo específicamente de esos temas porque hay casos muy interesantes en esa área. En la Holanda, por ejemplo, ha sido prohibida una operación de concentración porque había problemas con la pluralidad de los medios de comunicación social. Podemos discutir porque en la Holanda no hay un regulador específico para la comunicación social. En Portugal lo tenemos. Por eso en Portugal yo creo que ese asunto sería tratado por el regulador. Pero en Holanda han entendido que era un tema también de competencia y para protección del consumidor, del bienestar del consumidor, en lo que se refiere a la pluralidad de información. Un otro tema, sustentabilidad, es un tema que Julia me ha invitado para hablar casi 2 años atrás aquí, que es un tema, bueno, que se está discutiendo muchísimo, porque de un lado tenemos los acuerdos de sustentabilidad entre las empresas que pueden traer eficiencias, pero al otro lado hay el riesgo de greenwashing, y ahí tenemos el famoso capítulo 9 de los guidelines sobre acuerdos horizontales de la Comisión que nos puede dar respuesta a esto. Y también con los mercados laborales, donde la autoridad portuguesa está muy activa en eso. ¿Y cómo los vemos? Los vemos, los mercados laborales, el trabajo, como un input, como algo que es necesario para la producción de bienes y servicios. Y ahí, bueno, los mercados laborales lo vemos como posibles locales donde hay carteles de compras. Y como carteles de compras tienen que ser investigados y sancionados por las autoridades. Y los hemos hecho cuando hablamos de acuerdos no poach o de acuerdos de wage fixing, de acuerdos salariales entre las empresas. Y los seguimos investigando. Un otro tema que podemos discutir que no está tan conectado con ese son las cláusulas de non-compete. Pero ese es un otro tema que yo no quería hablar aquí. Bueno, al final yo creo que tenemos una misión fundamental. En Portugal la autoridad solo hace la defensa y promoción de competencia. No trabajamos con la protección directa del consumidor. No tenemos como en España un superregulador, pero tenemos nuestra misión muy focada. Bueno, una nota final. En esta misión nuestro foco es también la cooperación internacional y es siempre un gran placer de trabajar ahora con la chair del ICN, mi querida amiga Andrea Marvan, y con todos los colegas ahí internacionales dentro de esta comunidad. Muchas gracias, Julián. Muchas gracias, Nuno. Eh, un solo comentario para cubrirme por tema de denuncia por publicidad engañosa. No es que no, el presidente del CADE avisó unos minutos antes que lamentablemente no pudo participar por una cuestión de fuerza mayor, se le atrasó su vuelo, así que mandó la disculpa del caso. Bueno, y ahora, si les parece bien, pasamos a la segunda etapa, que es la de los principales desafíos que ven hacia adelante. Eduardo, estás muteado. Ahí está. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias a los colegas porque realmente uno siempre podría estar horas hablando de estos temas con ellos e intercambiando opiniones.
básicamente los desafíos que nosotros nos encontramos, y pido disculpas porque después me tengo que retirar porque tengo una audiencia en la corte, pero básicamente voy a ser breve. Los desafíos, ustedes saben que la última ley de defensa de la competencia de la Argentina consagró los hardcore cartel, es decir, los acuerdos intrínsecamente ilegales, digamos, entre competidores. Eso está en el artículo 2 de la ley, y nosotros necesitamos que haya una mayor aplicación. De hecho, no hemos utilizado ese artículo y realmente lo podemos utilizar, lo debemos utilizar, porque hay un inciso de ese artículo que habla básicamente de los acuerdos en las licitaciones públicas. Eso es un tema que nos preocupa muchísimo. De hecho, estamos haciendo unos lineamientos que próximamente saldrán y los compartiremos con todos ustedes sobre, digamos, el comportamiento que deben tener los competidores en una compra pública y también vamos a hacer unos lineamientos acerca de cómo deberían ser los acuerdos horizontales, hasta qué punto nosotros podríamos no observar ese tipo de acuerdos. Pero, en fin, ese es un primer digamos, objetivo que tenemos, empezar con una aplicación importante del artículo 2, ¿no? Después, hay alguna discusión jurídica atrás de ese artículo que no se los puedo comentar porque es bastante rápido, pero básicamente la discusión se centra en si es una presunción juris de jure o juris tantum, ¿no? O sea, si digamos, acepta prueba en contrario. Bueno, otra novedad es que a partir de noviembre de este año se cambia, digamos, la examinación de las concentraciones económicas, pasando de un ex post que veníamos desarrollando, que se desarrolló desde que se creó en la antigua ley el análisis de las concentraciones, a un ex ante. Por lo tanto, estamos preparando a todo el foro de la Argentina, no solamente a nuestros equipos, sino también compartiendo experiencias que hay en otros países y a través de cursos que son abiertos del BID y del Banco Mundial, para que todo el foro esté preparado y tenga una visión ágil y dinámica en el tema de las análisis de concentraciones ex ante. Tenemos tenemos dos direcciones a crear, que es una es la dirección de clemencia. Entonces vamos a reformar el reglamento de clemencia, porque como hemos tenido algunos procedimientos y nos hemos encontrado con algunas dificultades a partir de esa experiencia, digamos, vamos a reformularlo para que sea más fácil, más ágil, y eso promueva, digamos, la incorporación al procedimiento de clemencia por parte de aquellos que quieren ingresar. Les decía, la otra dirección es una dirección vinculada a los mercados digitales. Ustedes saben, esto es un problema de todas las agencias nuevas. Hay una gran discusión acerca de cuál es la visión que se tiene, digamos, respecto de los mercados digitales. Todos sabemos que hay una diferencia bastante sustancial entre la mirada americana y la mirada europea con relación a este tipo de mercados, ¿no? Una cosa que es muy interesante que vamos a desarrollar también es una unidad de barreras burocráticas. Eso, digamos, tenemos un desafío muy importante, porque el gobierno actual y nosotros también creemos que uno de los principales obstáculos que hay a la competencia en Argentina son algunas barreras de tipo regulatoria. O sea, el propio Estado está fijando, digamos, mercados que no permiten una competencia plena en los mismos. O sea, fija barreras. Hemos tenido ahora un par de recomendaciones muy importantes en mercados sumamente trascendentes para Argentina, porque son mercados que exportan al exterior. No viene a caso que se los comente, pero básicamente hemos hecho recomendaciones regulatorias que se han tomado y que nos han, digamos, de alguna manera valorado por ese tipo de trabajo que hemos realizado. Yo creo que ahí tenemos que ahondar también, porque es necesario que el Estado tenga una concientización de que la competencia es, digamos, el mejor sistema, digamos, de asignación de recursos. A partir de ahí les voy a comentar una novedad rápido y ya me voy. Lamentablemente me tengo que ir porque tengo ahí a los amigos que tanto aprecio, pero bueno, tenía también tenemos una reunión en la Corte de Argentina.
Eh, Hay un proyecto de ley en la Argentina de modificación de la ley. La escuchaba Cani que, digamos, refería a los abusos explotativos. Bueno, este proyecto de ley pone un poco en tela de juicio esa figura del abuso explotativo. Esa es una novedad. Nosotros lo tenemos en la actual ley consagrado. Otra es que crea una unidad, como les decía, de barreras burocráticas por primera vez en una legislación de tipo de defensa de la competencia en Argentina y que va a estudiar, justamente va a tener la misión de estudiar qué barreras anticompetitivas están consagradas en las distintas legislaciones regulatorias sectoriales. Bueno, hay una cosa que está en ciernes en la Argentina, que es la desregulación de las profesiones llamadas liberales. Es decir, nosotros acá tenemos en Argentina corporaciones muy importantes que agrupan a los profesionales de distinta naturaleza, médicos, escribanos, abogados, ingenieros, que, digamos, en algún punto, en algunas cosas tienen, digamos, normas restrictivas de la competencia y en algunas cosas fijación de precios, ¿no es cierto? Fijación de precios. Entonces, también se va a trabajar en eso y con relación a las concentraciones económicas, va a haber un aumento del umbral. Y esto yo le encuentro algo de razón, porque nosotros de un, digamos, universo de más o menos, pongámosle que el universo sean 100, las concentraciones, hablando de concentraciones, ¿no? Las concentraciones que tienen problemas o donde debemos observar son menores, es decir, es un porcentaje menor de eso. Digamos, si fuera un exagerado, diría un 15%, y si fuera, digamos, alguien restrictivo, diría un 5%. De esas concentraciones que se nos presentan tienen algún problema. Tenemos que, digamos, consolidar, que ya lo estamos haciendo y de manera muy exitosa, el PROSUM, el procedimiento sumario, para que esto salga inmediatamente. Hemos tenido casos en que han salido concentraciones en la última, el récord fue 48 horas, ¿no? Pero ya están saliendo muy, muy rápido. Eso ha bajado muchísimo los tiempos. Y la última noticia que quiero compartir con ustedes, y ya me voy lamentablemente, es que en Buenos Aires, y los espero a todos, Nuno, Cami, a todos los espero, a nuestros colegas de Chile que somos tan amigos y de México ni hablar. Tengo un gran amigo todavía de la época del año 90, soy amigo de un ex vocal del tribunal de México. Y les decía que en octubre los esperamos a todos, hacemos el FLAC en Buenos Aires. Buenos Aires, como ustedes saben, es una ciudad muy, muy extraordinaria, muy extraordinaria. Yo soy de Córdoba, de otra ciudad de Argentina. Realmente Buenos Aires es una ciudad encantadora, así que los esperamos para compartir experiencias. Vamos a tener muy buenos oradores. Todavía no les quiero dar las noticias más importantes, pero tenemos los oradores más importantes del mundo han comprometido su presencia en octubre en Buenos Aires. Así que nada, simplemente con esa última invitación les mando un gran abrazo y dice, nosotros en Argentina también tenemos un importante trabajo que hacer, que es llevar nuestro nombre a las gentes, se dice, ¿no? En latín sería ut portet nomen meum, ¿no? Entonces, eso es el gran desafío final que tenemos como autoridad y en el cual yo estoy totalmente comprometido. Les agradezco muchísimo. Gracias, Julián, por dejarme participar. Bueno, maravilloso el panel. Y bueno, espero poder, y sabes que podés contar con nosotros cuando así lo quieras. Muchas Les mando un gracias. abrazo a todos y les pido mil disculpas, pero tengo que irme. Bueno, muchas gracias por haber participado. Muchas gracias. Nicolás, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Julián, de nuevo. Disculpen, el resfrío me tiene un poquito... Igual que Cani. Sí. A ver, cuesta un poco hablar de desafío futuro y ser original a estas alturas. No es posible soslayar problemas asociados a mercados digitales. Creo que en Chile, siguiendo otras jurisdicciones,
Hace unos años en Chile hablábamos de que estos casos digitales estaban muy lejos nuestros, porque un mercado pequeño, donde íbamos a esperar cuáles iban a ser los desarrollos que se iban a dar en jurisdicciones más avanzadas o más complejas. Bueno, en los últimos 2 o 3 años se han presentado distintos casos contra Google, contra Apple, en plataformas de restaurantes, plataformas de hoteles, y todo eso ha significado un desafío muy importante para la institucionalidad de competencia, tanto desde lo sustantivo, por los problemas propios de las preguntas asociadas a mercados digitales, que se han discutido en múltiples foros a lo largo del mundo, pero también por cuestiones procesales. O sea, nuestro sistema procesal, al menos el chileno, está basado en un reglamento muy antiguo, tiene más de 100 años, y que no está preparado para procesos que tienen los niveles de información, los volúmenes de información, la complejidad de las materias que estamos enfrentando, y no se avisoran reformas en la institucionalidad chilena, al menos, que permitan hacer más flexibles esos procedimientos, donde hay necesidad de obtener pruebas desde el extranjero, donde eh, la gran mayoría de las decisiones no se toman, que afectan nuestra jurisdicción no se toman en nuestro país, y que entonces vamos a tener dificultades que están haciendo que estos procesos sean un poco más, con entorpecimientos un poco más evidentes que lo que se veía que lo que se aprecia en otro tipo de conflictos de competencia. Un segundo elemento que podemos ver en los casos, hablábamos en la primera parte de que el sistema chileno se ha enfocado en casos de colusión. Pero en materia de abuso, que siguen siendo los conflictos entre particulares que más se presentan ante conocimiento del tribunal, se ha ido mutando desde las figuras de los abusos exclusorios a la figura de los abusos explotativos. Y en la figura de los abusos explotativos tenemos muchas mayores dificultades respecto a eh, cómo no tenemos una experiencia jurisprudencial que nos haya llevado a tener parámetros claros de cuándo sancionar y cómo sancionar estas conductas. Tenemos muchos casos de precios abusivos que están en los márgenes de mercados regulados, acusaciones de precios abusivos en los márgenes de mercados regulados, que es difícil para uno como tribunal, que no tiene buenas herramientas para calibrar fijaciones de precios o determinar cuáles serían los precios adecuados, donde se puede detectar, por tanto, la ilicitud de cierta conducta, pero el remedio no es una cuestión que esté clara. Y hemos tenido unas situaciones ya, pero tenemos varios otros que están en conocimiento, en particular en el mercado eléctrico, que en Chile ha estado bastante litigioso en el último tiempo. Y un tercer elemento que podemos mencionar como un desafío futuro en lo sustantivo tiene que ver con el desarrollo de inteligencia artificial. Es un tema que no nos toca todavía conocer desde la perspectiva sustantiva como tribunal, pero sí creo que si estamos hablando en algunos foros y hemos visto algunos casos en derecho comparado respecto de cómo se pueden desarrollar nuevas formas de colusión sin participación humana, o con grados de participación humana bastante más restringidos, plantea una pregunta normativa que es bien fundamental, que a veces se olvida en los debates de competencia cuando hay una preeminencia demasiado importante del debate económico, respecto de que el objeto de la regulación es la conducta de seres humanos, que las conductas de seres humanos son complejas, y que calificamos una conducta cuando determinamos que hay un disvalor, cuando hay algo indeseable, pero también cuando el agente tiene la posibilidad de comportarse de forma distinta. Y si estamos hablando de sistemas automatizados, si estamos hablando de algoritmos, las preguntas probablemente vayan hacia cuál es el nivel de control que se tenga sobre esos algoritmos, cuál es el nivel de control que se tenga sobre esos sistemas de inteligencia artificial, cuál es el comportamiento que es razonablemente exigible a los agentes privados. Y y eso también supone, desde una perspectiva de un sistema que está orientado hacia la sanción de conductas ilícitas, cuáles los niveles de distinción entre lo que es propiamente sancionatorio y los incentivos que se producen
respecto de la conducta de los agentes privados a partir de las sanciones y cuánto sería propiamente ya del ámbito de la regulación ex ante propiamente tal. Y hemos visto aproximaciones en los sistemas comparados de referencia que son distintas en esta materia entre Europa y en Estados Unidos. Y finalmente podemos decir que un desafío más pedestre o más aterrizado derivado de la inteligencia artificial, pero no menos importante para el trabajo de los organismos de competencia y particularmente de los tribunales, es el impacto que está teniendo en la facilidad de acceso a la jurisdicción especializada. La jurisdicción especializada en Chile tiene una capacidad pequeña, nosotros somos 30 personas, como en toda la organización, tenemos un presupuesto bastante agotado, que ha estado bien golpeado en los últimos años, y que se basaba en algún sentido en que había un cierto costo de ingreso a la jurisdicción especializada, lo que mantenía el número de casos en un número relativamente acotado. Eso estamos viendo con algún nivel de preocupación que con los casos de inteligencia, con las herramientas de inteligencia artificial, están apareciendo casos cuya vinculación con la competencia parece algo escasa, pero que son producidas por algún modelo que se le dio la instrucción de convertir alguna disputa civil en un caso que tenga apariencia de competencia. Hemos visto escritos con alucinaciones, hemos tenido que sancionar abogados en algunas ocasiones, y, y eso nos genera alguna preocupación respecto de las herramientas y las capacidades que tenemos para controlar esos niveles de mayor litigación que pueden surgir a partir del uso de estas herramientas. Y, y en los casos ya propiamente, no en estos casos más. Un minuto, Nicolás. Los crecientes volúmenes de información que están asociados a los casos de competencia, estamos viendo también que los agentes privados los procesan con herramientas de inteligencia artificial, a las que muchas veces los tribunales, como organismos públicos con presupuestos restringidos, no tenemos acceso. Entonces, tenemos un riesgo, creemos, que también nos preocupa, de que quedar enterrados en documentación que no podamos procesar a una velocidad suficiente y que eso pueda tener alguna afectación del acceso a la justicia en estos casos. Muchas gracias. Muchas gracias. Cani. Pues muchas gracias, Julián. Yo no he dado la enhorabuena, pero no solo doy la enhorabuena, sino que además recuerdo que también estuve en uno de los primeros foros de competencia en persona allí, con lo cual, bueno, pues seguimos todos igual de jóvenes, por supuesto. Así que enhorabuena. Bueno, empiezo quizá por donde lo dejó Nicolás para darle un poco de apoyo moral y decirle que en la medida en que las herramientas de inteligencia artificial están avanzando mucho y está habiendo ya cada vez más herramientas que son incluso de código abierto y que pueden adaptarse más o menos sin demasiado trabajo y sin demasiado esfuerzo, la posibilidad de gestionar muchísima documentación de forma efectiva, no te preocupes que se va a hacer bastante accesible, yo creo que a todo el mundo. Dejo el reto de la inteligencia artificial para el final. Voy a mencionar un par de retos que creo que tenemos las autoridades de competencia de forma inmediata y que están relacionados entre sí. El primero es mantener la independencia en un momento en el cual todo el mundo está pensando que la solución de los problemas cotidianos debe hacerse por cualquier vía, y cualquier vía incluye la autoridad de competencia también. Eso lo que acaba produciendo es que el gobierno de turno, sea el que sea, se dirija a la autoridad de competencia y le diga, bueno, ¿qué vas a hacer para resolver mi problema X? Esta operación de concentración que no me gusta, estos precios de las gasolinas que me parecen excesivos. Es decir, en un momento en el cual parece que todo es política industrial, tenemos que ser muy, muy insistentes en que nuestro foco es precisamente la política de competencia y eso es lo que tenemos que hacer. Y con nuestra política podemos, por supuesto, acompañar de forma complementaria otros objetivos, pero tenemos que hacer bien lo que sabemos hacer. Es foco. Foco, independencia, también precisamente por lo mismo, porque cada vez más, y eso es una experiencia que yo estoy viviendo, se nos otorgan competencias de cualquier tipo. Si eres un organismo de protección del consumidor, es la puerta abierta para que te vayan pidiendo que hagas de todo. Yo afortunadamente no soy un organismo de consumo, pero sí soy el regulador de energía, lo cual en estos momentos viene a ser lo mismo. Así que esa es un segundo reto que tenemos que tener muy claro, cómo ser eficientes sin perder el foco.
Y el tercero, y que yo creo que ya permea en todos los ámbitos, es precisamente cómo modernizar nuestras instituciones, cómo digitalizarlas en un momento en el cual absolutamente todo ya es digital. No hablamos ya de mercados digitales, la economía es digital y todo lo que vivimos es digital. Por lo tanto, tenemos que estar haciendo un esfuerzo constante de modernización. eh, Todas las autoridades creo que lo estamos intentando. Y en concreto, en nuestro caso, en la CNMC hemos apostado muy fuerte por la digitalización y la utilización de instrumentos de digitalización y sobre todo de inteligencia artificial. Yo creo que a estas alturas más o menos a todos os debe sonar ya Brava, que es nuestro Bit Rigging Algorithm for Vigilance and Antitrust, nuestro proyecto más famoso, que es un modelo central de detección de oficio basado en aprendizaje automático que hemos entrenado con datos reales de licitaciones sancionadas en contratación pública, que es uno de nuestros focos de actuación, que analiza ofertas y les asigna un nivel de riesgo de colusión, permitiendo a la CNMC tanto detectar conductas de manera proactiva como reforzar el resto de nuestras investigaciones en curso como una herramienta complementaria. Estamos colaborando con autoridades de nuestro entorno, dándoles acceso al código abierto, y lo que pasa es que cada uno tiene que entrenarla con sus datos, con lo cual un consejo que os doy a todos: empezad a intentar que vuestros gobiernos de alguna manera obliguen a que os den acceso a datos, porque si no, no vamos a poder realmente ser activos en el mundo que nos viene, en el mundo digital. Pero bueno, la digitalización de la CNMC va mucho más allá de Brava. A partir de este proyecto hemos lanzado y tenemos en desarrollo varios proyectos. Por ejemplo, una herramienta de detección multipatrón, que es un sistema formado por más de 50 indicadores específicos de posible colusión, como coincidencias de precios, rotación de adjudicatarios, empresas que nunca se presentan en determinadas circunstancias. Estos patrones se combinan y se ponderan automáticamente para poder identificar pues, con mayor acumulación de alertas aquellas áreas donde tenemos que poner el enfoque. Otras herramientas que tenemos que también van en la línea, en definitiva, lo que queremos es poder reenfocar nuestro enforcement no solo a las denuncias que nos llegan, no solo a los casos de clemencia que nos lleguen, sino a aquellos sectores de la economía que consideremos prioritarios, aquellos sectores de la economía que a base de todos estos análisis que vamos haciendo nos vayan mandando indicadores de que pueden ser mercados en los que la falta de competencia sea mayor. Yo creo que ese es el futuro, no nos va a quedar otro remedio. Por supuesto, en la Escuela Iberoamericana de Competencia nosotros estamos intentando ayudar a todas las autoridades del entorno. Es bueno para los abogados también, porque así generaremos trabajo para todos, no os preocupéis, pero obviamente lo que es la colaboración directa de lo que hacemos lo ponemos solo a disposición de las autoridades. Y bueno, estamos intentando de alguna forma ayudarnos entre todos para poder hacer frente a este mundo que nos viene digital. Solamente una última herramienta que os cuento para que veáis hasta qué nivel es importante esto. Estamos ahora mismo probando un detector de colusión en precios que analiza series temporales de precios para detectar coordinación entre empresas, incluyendo colusión algorítmica pura, donde los algoritmos convergen entre sí sin acuerdos explícitos entre empresas, y lo que estamos intentando hacer es, bueno, pues de alguna manera adelantarnos para poder ayudarnos entre todos. Así que, bueno, seguiremos en contacto y seguiremos ayudándonos mutuamente. Muchas gracias, Cani. Andrea, Muchas gracias, Julián. Seré breve. Hay un micrófono abierto. Rosario, ¿cómo se siente y qué le Mario. parece estar con una persona como Mario, usted? creo que tienes tu micrófono abierto, mi querido Mario Maya. Gracias, gracias, Julián. Insisto, seré muy breve. El reto, digamos, inmediato que teníamos, y yo me podría inclusive atrever a decir que ya fue superado, es, digamos, pasar en esta transición en el que pasamos de COFECE a la Comisión Nacional Antimonopolio, ajustarnos, digamos, a los nuevos tiempos que nos marca la ley, ajustarnos a que ahora no solamente somos una autoridad, somos una autoridad única en materia de competencia, y algo que no mencioné es que ahora
como nosotros tenemos la facultad de investigar y aplicar la ley de competencia en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, sí nos hemos vuelto en los encargados de emitir la regulación asimétrica a los empresas muy grandes en el mercado. Entonces, ese, digamos, es un reto inmediato porque este año tenemos a nuestro cargo las revisiones de la regulación asimétrica tanto en el sector telecomunicaciones como en el sector radiodifusión. Ahora, o siguiéndonos enfocando un poco en enforcement y en mergers, la comisión ha continuado y no paró un solo día de resolver casos, sobre todo en enfocarnos en estos casos, como muy bien los decía Cani, en casos que tienen un impacto en la economía, ya sea que peguen en el bolsillo de las familias o de los consumidores o de las pequeñas y de las medianas empresas, pero también estos sectores que tienen, digamos, un impacto transversal en aumentar el costo de los insumos o en dificultar el acceso a los insumos. Para eso también a pocos meses de haber empezado, resolvimos un caso no menor sobre barreras a la competencia en el mercado de harina de maíz, que pues bueno, la harina de maíz es el insumo o uno de los insumos más importantes para la alimentación básica de los mexicanos, que por supuesto es la tortilla. Entonces, basados en eso, hace muy poco lanzamos a consulta pública el programa institucional de la Comisión para 2026-2030, el cual, digamos, toma la realidad y las necesidades económicas que tiene nuestro país y digamos que marca la hoja de ruta o el mapa de ruta que se seguirá durante los próximos 5 años, sobre todo pensando insisto, en estos sectores que o afectan más a las familias, a las empresas, etcétera, o aquellos sectores transversales. ¿Cuáles son estos sectores? Seré muy breve, pero lo que se busca es tener, digamos, un impacto real o que la competencia pueda tener un impacto real sobre la economía. Y aquí el reto, y ahorita les platico los sectores, pero el reto es mantener una autoridad de competencia que sea fuerte, que sea resiliente, que sea independiente, que sea técnica, pero a la vez una autoridad de competencia que se vea que lo que está haciendo, digamos, tiene un impacto real o tiene un efecto tangible. Y eso es algo que además hemos platicado mucho mis colegas cabezas de autoridad de competencia y yo, cómo ese reto se puede abordar. Los sectores son básicamente el sector financiero, que representa cerca del 5% del PIB de este país y además es un sector que en México aún mantiene muchos retos. Y ahorita me voy a ir a dos maneras de abordar estos sectores para después cerrar. El sector telecomunicaciones y radiodifusión, como les decía. El sector transporte y logística, que tiene este efecto, insisto, transversal. El sector agroalimentario, el campo sigue siendo un tema muy importante en nuestro país. El sector salud y el sector de compras públicas. Ahora, ¿cómo se deben abordar, como decía yo? Por una parte, identificando problemas de competencia y identificando soluciones a ellos cuando se trata de una violación a la ley a través de investigaciones, cuando se trata de una barrera a la competencia a través de una investigación que nosotros llamamos investigaciones de mercado, pero también las autoridades de competencia, y es algo que Cani mencionó al principio, tenemos una labor muy importante de abogacía. Si bien nosotros no somos los reguladores, sí nos corresponde, y me parece que con este diseño institucional que ahora tiene la Comisión Nacional Antimonopolio, pues nos corresponde tener un acercamiento a otros reguladores, tanto legisladores como reguladores sectoriales, etcétera, para lograr que la visión de competencia digamos, esté en la regulación o para que a través de la regulación se solucionen o se eliminen barreras a la competencia. Ahí seré muy breve, pero creo que hemos tenido y estamos teniendo muchos avances, por ejemplo, en el sector financiero. Estamos elaborando o no elaborando, pero estamos acompañando a los reguladores del sector financiero en cambios regulatorios muy importantes para actualizar el sistema de pagos con tarjeta en nuestro país. Y también acabamos de tener, digamos, un acompañamiento y estamos teniendo un acompañamiento importante en el sector agroalimentario que mencionaba yo como prioritario a través de mecanismos que está creando la autoridad agricultora para juntar a los proveedores de insumos del sector agro, así como a los grandes compradores que compran a los productores y a los agricultores, pero estableciendo mecanismos y salvaguardas para que no se preste a prácticas anticompetitivas. Y solo para cerrar, yo diría que
la cooperación internacional, un tema que ya ha salido, y lo digo no solo como cabeza de la Autoridad de Competencia en México, sino también como cabeza de la Red Internacional de Competencia, para todos estos retos y para todas estas prioridades que tenemos, la verdad es que es crucial desde crear capacidades, como bien lo ha dicho Cani, con la Escuela Iberoamericana, con intercambios de experiencia, con etcétera, como también en compartir experiencias respecto a cómo enfrentar los grandes retos geopolíticos y las grandes exigencias que también se está esperando ahora de las autoridades de competencia. Nuevamente, Julián, muchas gracias y muchas felicidades y espero haber dejado tiempo suficiente para que mi colega Nuno también pueda cerrar. Gracias, Andrea. Bueno, Bueno, gracias, Julián. Mucho ha sido dicho ya. Yo voy a hacer un poco más corto en mi intervención. Ahora voy a hablar de cuatro temas: de la ligación entre la política industrial y política de competencia, control de concentraciones, inteligencia artificial y cooperación internacional. Empezando por un tema que está ahí siendo muy discutido aquí en Europa, es la relación entre la política industrial y la política de competencia. Es que algunos aquí en Europa se discute si debemos crear campeones europeos, campeones subsidiados, campeones creados artificialmente. Y aquí el papel de las autoridades de competencia es explicar que la política de competencia y la política industrial no persiguen objetivos contrapuestos. Por el contrario, son complementarias y cuando están adecuadamente diseñadas se pueden reforzar mutuamente. Y ahí nuestro papel aquí en la Autoridad de Portugal es contribuir a que la política industrial no proteja ni refuerce inadvertidamente las ventajas de las empresas ya establecidas. Y por eso seguimos aquí con nuestro papel de advocacy, identificando las barreras que limitan la entrada, el crecimiento y la innovación, así como mantenemos un diálogo permanente con los responsables de las políticas públicas, los legisladores y los actores relevantes. Aquí es importante que las sociedades, aunque sean independientes, se mantengan abiertas al diálogo institucional con los parlamentos, con el gobierno, con los tribunales, explicando en este caso la importancia de la política de competencia en el diseño de la política industrial. Un otro tema que está siendo muy discutido aquí en Europa, que puede ser que tenga un impacto indirecto en América Latina, se relaciona con el control de concentraciones. Y aquí también es importante que explicar que el control de concentraciones no es un obstáculo a la política industrial. Porque muchas veces se dice en Europa que la política de competencia, que se puede obstaculizar la competitividad, la innovación, y por eso algunos están abogando una aplicación más permisiva de las normas de control de concentraciones. Sin embargo, nosotros en Portugal entendemos que la competitividad no se construye protegiendo las empresas establecidas, no se construye la competitividad con tigres de papel, empresas que sean grandes, pero se queden grandes artificialmente. Se construye esa competitividad preservando los mercados abiertos, disputables y competitivos, porque así tenemos más eficiencia, más innovación y más inversión. Y por eso si hay una lección que podemos transmitir a nuestros amigos es esta, que el control de concentraciones debe seguir con su papel basado en análisis económica, en análisis jurídica rigurosa, con los factos y no con influencia política en este contexto. Un otro tema que seguimos muy próximo aquí en Portugal es el impacto que la inteligencia artificial generativa puede crear en los mercados y notablemente en la competencia, porque la inteligencia artificial se está desarrollando a un ritmo extraordinario. Y aquí el papel de las autoridades yo creo que es, en primer lugar, de mapear el sector, comprender cómo es que el sector actúa, lo que es esto de esta nueva tecnología, cuáles son las camadas, los layers donde es más necesaria la competencia, los chips, el cloud, todo eso. Bueno, ahí en Portugal tenemos contribuido para ese mapeamiento de la inteligencia generativa con los issues papers que hemos publicado en 2023 y la serie que le llamamos de Short Paper Series que hemos desarrollado en que analizamos pequeños puntos de la inteligencia generativa. Y ahí hemos publicado 4 short papers, uno dedicado a los datos, un otro a la apertura de los modelos, un otro sobre los mercados laborales, otra vez más. Y recientemente hemos publicado un otro sobre el chips, la relación con el chips. Y sabemos que son muy dominados por una empresa, NVIDIA globalmente.
Y por eso, después de hemos mapeado el sector, ahora creemos que hemos contribuido para que las sociedades puedan intervenir, si lo quieren, en el sector, intervenir con todas las herramientas que disponemos en ese sector. Y recordar que en Europa tenemos más las formas de regulación ex ante, el reglamento de los mercados digitales, por ejemplo, que está siendo mirado por muchos países de América Latina, Brasil, por ejemplo, lo sé, Chile también. Bueno, y cuando llega internamente a la autoridad, a la utilización de inteligencia artificial generativa, también hemos reforzado nuestras capacidades en este sector. Hemos contratado más recursos humanos, he desarrollado la capacidad de incorporación científica de datos para nuestra actividad. Y por eso hemos creado tres herramientas principales, con tres plataformas. Las llamamos en inglés la primera de Screen IT, es una plataforma, herramienta, plataforma para hacer el screening de comportamientos colusorios de empresas en procedimientos de contratación pública. Cani ha hablado ahí en España del suceso tremendo que es el Brava. Bueno, nosotros estamos intentando de empezar y aprendiendo también con nuestros amigos españoles en eso. Una otra herramienta es los Scrap IT, es una herramienta de web scrapping para recopilar datos en línea, monitorizar mercados e identificar indicios de posibles prácticas de fijación de precios. Y la tercera herramienta es el Detect IT. Es una herramienta para detectar gun jumping, casos de concentraciones que no han sido notificadas y que se basea en recoger las noticias en los medios de comunicación social, los datos del registro mercantil, todo eso. Y bueno, esta herramienta nos ha permitido en el año de 2025 de detectar 9 casos de gun jumping. Ha sido muy interesante. Yo creo que es un ejemplo suceso de utilización de inteligencia artificial en nuestra actividad. Y bueno, y para final, permíteme reafirmar la importancia de cooperación internacional. Nuestra querida chair del ICN, Andrea Marván, ya ha hablado sobre eso, Cani también, pero creo que todos nosotros estamos muy involucrados en la importancia de la cooperación. Cooperación para aprendernos recíprocamente. Nosotros seguimos aquí, por tanto, también aprendiendo con vosotros. Y es importante que ese aprendizaje recíproca sigue con estos foros, bueno, claro, con ese desayuno y también con esos foros que tenemos, el Foro Iberoamericano en el contexto de la OCDE, está aquí mi amigo Paulo, que es una persona fundamental para esa ligación entre países de América Latina y de la Unión Europea, aunque también a la ICN, la International Competition Network. Y aquí permíteme dar una novedad, no sé si saben, es que en el año 2027 el ICN se va a ser organizado aquí en Lisboa, en Portugal. Y por eso os invito a todos, mis queridos amigos de América Latina, a visitar Lisboa y a participar en el I100 entre 18 de mayo y 21 de mayo de 2027. Y ahí podemos seguir con nuestras conversas para aprofundizar nuestra cooperación y aprofundizar nuestro trabajo en pro de la defensa de la competencia. Muchas gracias, Julián, también por tu trabajo en ese sentido. Muchas gracias, Nuno. Eh, No vamos a abrir a debate porque si no sería denunciado por abuso de generosidad de parte de las autoridades. Digamos, no quisiera tener ese problema, ya han sido más que generosos, pero sí una tradición del foro es que los invitados tienen un minuto final para decir, un minuto libre para decir lo que quieran para terminar su intervención. Así que, Nicolás. Y no. Yo solo quería volver a agradecer a Julián. O sea, yo creo uno es una gran obra el mantener 25 años el foro de competencia. Creo que haber juntado a todas las autoridades de competencia, o sea, no todas, pero a este número de autoridades de competencia para este foro es muy significativo y da cuenta de la importancia de tener este tipo de reuniones en forma permanente, en forma constante. Y agradezco también a todos los demás por compartir sus experiencias y espero que podamos seguir cooperando en el futuro en esta y muchas otras instancias. Muchas gracias. Gracias, Nicolás. Cani. Yo solo desearte un muy feliz 25 cumpleaños, Julián. Te lo deseo fundamentalmente a ti porque eres el alma de Foro Competencia. Yo creo que eres el que tienes el poder de aglutinar a todos, primero por tu pasión con los temas de competencia, pero segundo por tu gran humanidad. Creo que nadie puede decirle que no nunca a Julián Peña.
Por lo tanto, estos 25 años son fundamentalmente culpa tuya y por lo tanto te lo agradezco muchísimo y te doy la enhorabuena. Espero que celebres 25 más. Gracias. Muchas gracias. Algunos dicen que más que humanidad es ser, no ser insistente. Decirme que sí va a sacarme de encima. Andrea, una de las víctimas. Querido Julián, igualmente, nada más desearte mucho éxito, desearte otros 25 más, felicitarte por tus 25, desear que haya otros 25 más. Me parece que estos espacios en América Latina son pocos, o en Iberoamérica, para que incluya yo dentro de mi vocabulario a nuestros colegas españoles y portugueses, que además me da mucho gusto que estén aquí. Entonces, pedirte que sigas empujando este tipo de iniciativas porque creo que, insisto, son espacios muy útiles en el que se escuchan diferentes perspectivas desde el sector público, privado y académico, en temas de competencia. Entonces, nuevamente felicitarte y pedirte que lo sigas haciendo. Muchas gracias. ¿Nuno? Bueno, yo también quería felicitarte, querido Julián, por el magnífico desayuno, aunque no he comido las empanadas argentinas. Que puedas compartir una empanada con nosotros, que son magníficas. Y bueno, yo sigo aprendiendo siempre con ese desayuno de Foro Competencia. Los temas son muchísimos y os invito a todos a mirar el YouTube, que están en YouTube disponibles. Y una vez u otra yo he ido al YouTube para mirar y aprender lo que se ha dicho con los magníficos oradores que has tenido ahí. Por eso, como Cani, te deseo 25 años más de suceso aquí con el foro y contra con nosotros para estar juntos a ti. Y gracias por tu trabajo. Muchas gracias, Nuno. Bueno, me queda nada más que agradecer nuevamente a todos los panelistas y a todos los que han participado en este evento. Yo creo que no ha habido mejor manera de poder festejar los 25 años del foro que esta, así que nuevamente agradecido. Y bueno, convocarlos para los próximos desayunos. Los próximos dos desayunos están vinculados porque están vinculados también con un tema que surgió bastante en la presentación de hoy, que es el tema de regulación digital, competencia eh, e inteligencia artificial. Y va a haber, en julio va a hablar Dani Socon de la USC sobre la perspectiva de lo que está pasando en Estados Unidos. Y en agosto va a ser Sandra Colino de la Universidad de Hong Kong viendo la perspectiva, la experiencia china, con lo cual son dos visiones altamente complementarias e interesantes, así que los espero en el próximo desayunos y nuevamente 1 millón de gracias por haber participado. Abrazo a todos.